Bueno, buenas tardes. Soy Pablo Zavala, el director de Fundación Transición Española y moderador, si hiciera falta, de esta reunión esta tarde. Bienvenidos a la mesa redonda organizada por Fundación Transición Española, Fundación Civismo y Club Tocqueville. En primer lugar, quiero excusar la participación la ausencia de Enrique Linde, que no ha podido venir. Y en segundo lugar, quiero agradecer a la Fundación, a la FUE, Fundación Universitaria Española, su amabilidad por acogernos y su generosidad porque después del acto nos invita a un aperitivo. Así que, hemos asistido con asombro en la anterior legislatura cómo se despenalizaba la sedición, cómo se indultaba a aquellos que han violentado la convivencia y han pisoteado nuestro ordenamiento jurídico, y en horas 24 cómo se cambia de opinión sobre un tema tan importante y con tanta trascendencia como la ley de amnistía. En forma de una ley de amnistía que todos entendemos que es una cuota por el pago de un apoyo parlamentario en un claro ejercicio de oportunismo partidista que no recoge precisamente el interés general, sino más bien el interés particular, no solamente de los que lo proponen, sino también de aquellos que les afecta y a todos ellos les beneficia. Con esta nueva proposición de ley se sube la apuesta y se eleva el listón, si es posible, de nuestra capacidad de asombro. Por ello, la sociedad civil reunida en este acto, en estas tres fundaciones, realiza este debate con la intervención de tres opiniones, creo, autorizadas. En primer lugar, Rafael Arias Salgado, que como todo el mundo sabe es diplomático, ha ejercido la política durante muchos años, primero en Cuadernos para el Diálogo, luego secretario general de la OCDE, 3 veces ministro con diversos gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, y luego también en el primer gobierno de José María Aznar. En segundo lugar, Roberto Villagarcía es profesor titular de Historia del Pensamiento de los Movimientos Sociales y Políticos y de la Universidad Rey Juan Carlos. Se ha especializado en movilización política, elecciones, violencia política y procesos de democratización y quiebra de las democracias, y es autor de 1936, Fraude y violencia de las elecciones del Frente Popular, junto al profesor Manuel Álvarez Tardío, 1917 y 1923, este último en las librerías porque acaba de editarse, se lo recomiendo, entre otras cosas, aunque sea por el inquietante paralelismo con la situación que estamos viviendo actualmente. Y en tercer lugar, Josep María Castellà, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, dirige el grupo de investigación Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo, fue director de la revista catalana de Derecho Público y autor, entre otros, de Estado Autonómico, Pluralismo e Integración Constitucional. Y además de eso, es un puntal del constitucionalismo en Cataluña a través del Club Tocqueville. Así que a los tres, muchas gracias, y Rafael, tienes la palabra. ¿Hay que apretar algún botón aquí o no? No. Buenas tardes o buenas noches a todos. Yo voy a tratar de trasladarles a ustedes cómo se está produciendo la ruptura del pacto constitucional. Eso me exige trasladarles a ustedes cómo se fue gestando y cómo empezó a realizarse de una manera tangible el pacto constitucional a través del cual nació la Constitución vigente de 1978. Se empezó la legislatura constituyente con una ley de amnistía, una amnistía universal, abarcaba todo tipo de delitos que hubieran tenido la más mínima relación con un planteamiento político. Se llevó la amnistía hasta sus últimas consecuencias porque fueron amnistiados delincuentes con delitos de sangre, terroristas, y por tanto era el comienzo de una nueva etapa en la cual la reconciliación de los españoles tenía que cristalizarse en un proceso político que a su vez tendría que ser
constituyente. Ese es el primer acto parlamentario, la proposición de ley de amnistía. Nada más reunirse las Cortes nacidas de las elecciones de 1977, nada más reunirse, el primer acto que realizan es una proposición de ley de amnistía. Y no es un planteamiento del gobierno surgido de las urnas. Es una proposición de ley y, por tanto, a iniciativa de los grupos parlamentarios y mediante acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Al final salió prácticamente por unanimidad, con la abstención de algunos diputados de Alianza Popular, pero se convirtió en ley con un respaldo, digamos, prácticamente unánime en el Congreso de los Diputados. Aprobada la ley de amnistía, se inicia, en términos formales, el proceso constituyente. Y el primer paso es el nombramiento de una ponencia constitucional que fuera incluyente. Y efectivamente se hizo una ponencia en la que estaban representados Unión de Centro Democrático, Alianza Popular, minoría catalana y, por supuesto, el Partido Socialista Obrero Español, que asumió la representación del partido de los socialistas catalanes. Lo importante, lo que querría destacar, es que cuando termina su trabajo la ponencia, con pocos niveles de acuerdo, y por tanto en el texto de la ponencia con muchas opciones abiertas, cuando se inicia el debate constitucional, predomina en el planteamiento de Unión de Centro Democrático como partido mayoritario, predomina un planteamiento fundamentalmente de rigor técnico. Pero el rigor técnico a veces es incompatible con el acuerdo político. Esto es algo que hay que tener presente, porque ocurre muchas veces en la vida política. Las leyes a veces no pueden ser técnicamente perfectas, pero lo importante es que sean eficaces en su aplicación. Y esto es lo que en el comienzo del debate constitucional, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, predominó en los primeros días. De tal manera que esos primeros artículos que se votaron, no por orden numérico, sino en función de una ordenación del trabajo que había hecho la mesa de la comisión, las votaciones iban siendo ganadas por mayoría mediante el acuerdo entre Unión de Centro Democrático y Alianza Popular. Entonces, pasados 2 o 3 días de votaciones, Alfonso Guerra llamó a Fernando Abril y le comunicó telefónicamente que si esto continuaba así, ellos no aceptarían la Constitución. Es más, que en cuanto ganaran las elecciones, reabrirían un proceso constituyente. Fernando Abril, yo estaba delante, por eso lo puedo contar de esta forma, llamó a Adolfo Suárez y el presidente del gobierno le encargó al propio Fernando Abril la dirección del proceso constituyente, saliendo por tanto de la órbita del Ministerio de Justicia, en el que la dimensión predominante era una dimensión de rigor técnico que terminaba por sacrificar en la formulación de determinados preceptos el planteamiento político. Ese mismo día, después de la conversación telefónica entre Alfonso Guerra y Fernando Abril, se acuerdan reunirse en el restaurante José Luis, en una cena que empezó a las 9 de la noche y terminó a las 6 de la madrugada. Y en esa cena se cerraron, digamos, en términos, ahora explicaré el modus operandi, en esa cena se cerraron básicamente más de 50 artículos del texto constitucional. En aquella cena participaron
por parte del Partido Socialista, Alfonso Guerra, Gregorio Peces Barba, Enrique Mújica y Luis Gómez Llorente. Y por parte de Unión de Centro Democrático, Fernando Abril, José Pedro Pérez de Llorca, Gabriel Cisneros y quien les está hablando. Lo primero que se acuerda en esa cena es que en el futuro el modus operandi va a ser una constante intercomunicación entre el Partido Socialista y Unión de Centro Democrático, y que después los acuerdos a los que se llegara se intentaría negociar con el resto de las minorías, con la Alianza Popular, con la minoría catalana que se llamaba entonces y con el Partido Nacionalista Vasco, y el Partido Socialista se encargaría fundamentalmente, porque tenía un problema interno del Partido de los Socialistas Catalanes y con el Partido Comunista. Y así, efectivamente, se fue gestando todos los artículos de la Constitución. Aquella noche se cerraron aproximadamente, como digo, unos 50 artículos. Y por poner ejemplos, el artículo 8, que es el que regula las Fuerzas Armadas y su función en el marco del Estado, fue acordado asumiendo la propuesta que había redactado Enrique Mújica. Prácticamente ese artículo ya no se tocó a lo largo del debate constitucional. Otro ejemplo, en el artículo 9 de la Constitución hay un principio básico en un Estado de Derecho, que es la interdicción de la arbitrariedad en los poderes públicos. Que el principal teórico de este principio es García de Enterría en España. Allí se acordó incluirlo en el texto constitucional, de tal manera, porque este precepto es hoy muy importante por la coyuntura política que estamos viviendo. Pero fue con pleno acuerdo en aquel momento cuando se incluyó en el artículo 9 de la Constitución. ¿Qué es lo que quedó excluido? Porque se estaba redactando una formulación por fuera del proceso legislativo de las Cortes. El artículo 2, el famoso artículo 2. Yo puedo contar, por así decirlo, mi anécdota personal. Yo estaba en la Comisión Constitucional, apareció Fernando Abril y me dijo: vete un momento a Moncloa, que te van a dar un texto. Yo fui a Moncloa, Adolfo Suárez tenía una visita, salió medio minuto y me entregó un papel. Y el papel contenía el texto que hoy aparece en la Constitución. No tengo información ni conocimiento de cómo se gestó esa redacción. Lo cierto es que la redacción fue aprobada por las dos partes, digamos, que negociaban el proceso constituyente, Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista. No lo votó Alianza Popular y en cambio sí lo votó el Partido Comunista. ¿Cómo se redactó ese artículo 2? Pues yo entiendo que debió redactarse entre los juristas que trabajaban con Adolfo Suárez, en conexión con la minoría catalana, con Jordi Pujol, en conexión con Felipe González, aunque Felipe González me dijo personalmente en una ocasión que él no tenía conocimiento estricto de la redacción del artículo 2. En definitiva, el artículo se había redactado fuera de la Comisión Constitucional y teniendo en cuenta, pues, los diversos planteamientos. Si ustedes lo leen, verán que se utiliza por primera vez el término de nacionalidad y regiones, pero al mismo tiempo hay una proclamación rotunda sobre la unidad de España. Y ese es el equilibrio del artículo 2. Y lo cuento como un poco como historia de cómo fue la redacción de la Constitución. Este procedimiento que se gesta para el debate y la aprobación de la Constitución
tiene después una continuidad básica, con altibajos, porque la vida no es ni blanca ni negra, sino que está llena de matices. Se elaboró con este procedimiento la Constitución, que es una Constitución por consenso y ampliamente mayoritaria. Eso implica, en cierto modo, que algunos aspectos de su redacción pues, tienen algunos una cierta ambigüedad o tienen a veces menos rigor técnico, pero tienen un extraordinario valor político. Se redactaron y se aprobaron los estatutos de autonomía del País Vasco, de Cataluña y de Galicia. Se hizo, también todo esto por consenso, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y se hizo también por consenso la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Y posteriormente todo el proceso autonómico, con un punto no de ruptura, pero sí de distanciamiento, cuando se inicia el proceso autonómico de Andalucía. Pero resuelto el Estatuto de Andalucía, todo el proceso de transferencias se ha hecho siempre mediante acuerdo entre los dos grandes partidos y mediante negociación. Por tanto, en lo que podríamos denominar dimensión institucional de la vida política de España, el consenso ha predominado con altos y con bajos, con momentos de tensión, pero nunca ha habido una ruptura que supusiera la erradicación de los mecanismos que permitían llegar a un acuerdo o a un consenso. ¿Cuándo se rompe este procedimiento que básicamente ha permanecido vigente casi 45 años y ha permitido una etapa de progreso en España que podemos calificar de etapa histórica? Pues empieza a quebrarse con la doctrina de Zapatero. Zapatero, en términos teóricos, formula dos premisas y dos propuestas en el Pacto del Tinel. La primera premisa es que la democracia del 78 fue producto de la debilidad de la izquierda. Esa es la primera premisa que subyace en el planteamiento de Zapatero. Y la segunda premisa es que la última auténtica democracia en la historia de España fue la Segunda República, y particularmente su cénit, el Frente Popular. Doctrina Zapatero. Y desde la doctrina Zapatero se hacen dos propuestas que se formalizan, digamos, por escrito en el Pacto del Tinel, que es buscar siempre una alianza permanente del Partido Socialista con los nacionalismos vasco y catalán y con todo lo que está a la izquierda del PSOE, porque eso garantiza, digamos, casi permanentemente el triunfo electoral de ese conjunto de fuerzas. Bueno. Y en este contexto es cuando aparece la primera ley de memoria histórica que envía Zapatero al Congreso de los Diputados y que no llega a aplicarse porque pierde las elecciones y el gobierno de Mariano Rajoy, que debería haberla derogado a mi juicio, lo que hace simplemente es liquidar toda partida presupuestaria que pudiera conducir a la aplicación de la ley. Con lo cual la ley queda ahí como un texto vigente, pero sin aplicación real en la realidad. Por tanto, este inicio de la ruptura del pacto constitucional, que está formulado en términos teóricos o doctrinales o políticos, como se quiera, lo empieza a llevar a la práctica Sánchez. Sánchez es el presidente que empieza a ejecutar la doctrina Zapatero. Y le voy a dar casi telegráficamente, para que no se me vaya el tiempo, los pasos que se dan, digamos, y que, puestos conjuntamente, demuestran la realidad de la tesis que les estoy trasladando. Primero, Sánchez hace un pacto gubernamental con Podemos. Podemos impugna la Constitución del 78. Es un partido que llega al Congreso de los Diputados impugnando la Constitución del 78.
pacto gubernamental con Podemos. Hace una nueva ley de memoria democrática que llega hasta 1982, cuando España tenía ya un Estado de Derecho y una Constitución en vigor. Pretende llevar, por tanto, la investigación de la llamada memoria democrática hasta el primer año de gobierno de Felipe González. 3. Hay un progresivo blanqueamiento parlamentario de Bildu. Es otro paso. 4. La modificación del Código Penal. Desaparece el delito de sedición y rebaja las penas por malversación. 5. El indulto a los golpistas. 6. El abuso del decreto ley. Sánchez, en su primera legislatura, ha dictado más de 140 decretos leyes. Bate el récord de todos los gobiernos. Y es que hay decretos leyes de más de 100 artículos, con lo cual se aprovecha lo que debía ser una normativa de urgencia para resolver una determinada situación, se aprovecha para introducir gradualmente otras modificaciones del ordenamiento jurídico. Por tanto, 140 decretos leyes que son verdaderos decretos leyes ómnibus. 7. Ocupación gradual de las instituciones. En fin, esto no requiere mucho desarrollo. La única que se estanca es el Consejo General del Poder Judicial. Por eso se puede criticar la actitud de la oposición en el Parlamento del Partido Popular, se puede criticar el nombramiento de los miembros electivos del Consejo General del Poder Judicial. Bien, pero no hay que olvidar que la pretensión del gobierno del señor Sánchez es controlar el Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial es una instancia básica para controlar el Poder Judicial. Es más, se bloquea la negociación, según mis informaciones, porque el Partido Socialista pretende que vayan como candidatos al Consejo General del Poder Judicial y que, por tanto, sean nombrados vocales del Consejo 2 miembros de Podemos, partido que impugna la Constitución del 78. Y ahí, por el nombre de los candidatos, que no voy a dar porque tampoco tengo la certidumbre de que sea, por eso se bloquea la elección del Consejo General del Poder Judicial. Y después hemos sabido, y este es otro dato importantísimo, hemos sabido que los contactos de Puigdemont con Sánchez empiezan antes de las elecciones, en marzo del 2023. Es decir, según la confesión del señor Santos Cerdán, diputado que ha estado negociando con Puigdemont. Es decir, desde marzo del 2023. Por tanto, ese es otro dato básico, digamos, otro indicio claro de que está en su planteamiento la ruptura, de alguna manera, del consenso constitucional que se produce en torno al texto de 1978. Estamos ahora, y ya también voy telegráficamente, en fase de ruptura, en fase de culminación de la ruptura del pacto constitucional. Yo creo que esto lo tendrá que decir en su momento el Tribunal Constitucional mediante violación del texto constitucional de 1978 en su letra y en su espíritu. Y voy telegráficamente. Porque el proyecto del Gobierno afecta directamente a la autonomía de las instituciones constitucionales y a la separación de poderes. El proyecto de ley de amnistía, que es, digamos, el símbolo, el texto normativo en el que simboliza la consagración de la ruptura del sistema constitucional de 78. 2. Porque el texto de amnistía neutraliza a jueces y tribunales vulnerando frontalmente la reserva de jurisdicción que corresponde al Poder Judicial, a jueces y tribunales. 3. Porque la amnistía fue rechazada en el debate constitucional, en el Congreso y en el Senado. Hubo 2 enmiendas, una de don Raúl Morodo
y otra de don César Llorens, para que se introdujera un precepto, un artículo regulador de una posibilidad de amnistía. Fue rechazado en el debate constitucional. 4. Porque esta ley de amnistía es una compra de votos, es un precio para obtener la investidura. Por tanto, es una ley que responde a un precio político. 5. Porque es una amnistía pactada con los imputados penalmente a los que se amnistía. Pactada con los imputados. Y en negociación directa con los imputados y con sus representantes. Y 6. Porque cristaliza mediante negociaciones en Ginebra con observadores y verificadores internacionales, lo que atenta políticamente contra la soberanía nacional que proclama la Constitución. Y con esto concluyo, porque todo ello supone efectivamente la ruptura ya consagrada del pacto constitucional, lo que se simboliza en la formación de un gobierno ómnibus que agrupa, de conformidad con la tesis de Zapatero, la alianza entre el Partido Socialista y los nacionalismos y todo lo que se encuentra a la izquierda del Partido Socialista. Y eso es hoy una realidad que implica una dinámica de vaciamiento de la Constitución ante las dificultades procedimentales que tiene una auténtica reforma formal de la Constitución. Y frente a esto, ¿qué se puede hacer? Pues, en fin, esto lo podremos establecer en el coloquio si a ustedes les interesa, pero no tenemos más remedio que modelar nuestras actitudes para buscar la recomposición del consenso institucional básico, porque de lo contrario el país funcionará mal o no funcionará, o tendremos una problemática constante de recursos y de impugnaciones. Y, consecuentemente, si algo han demostrado los 45 años de vigencia del Pacto Constitucional, es que España, para su progreso y para su funcionamiento, necesita un entendimiento básico en el esquema que va desde el centro derecha al centro izquierda. Y cuando ese consenso se produce, lo que supone sacar adelante proyectos y supone también hacer concesiones, con ese consenso básico, es como creo yo que se debería gobernar España para garantizar su progreso y para garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas. Nada más. Muy bien, muchas gracias, presidente. Roberto, tienes la palabra. ¿Veis bien? ¿No? Ahora sí. Perfecto, pues querido Pablo, querido Rafael, desde nada muchísimas gracias por la oportunidad que me dais de partir esta tarde sobre el tema de la amnistía y además por la oportunidad doblemente placentera de alternar por primera vez con el profesor Castellal, que tanto he leído. Y también quiero expresarles a ustedes mi situación un tanto paradójica, ¿no? En el sentido de que, pese a que es verdad que estoy, la verdad, muy contento de poder compartir un rato con todos esta tarde, sin embargo voy a hablar de un tema del que realmente no me hubiera gustado hablar nunca jamás, vamos, que esto de la amnistía. Yo pensaba que probablemente históricamente, ¿no?, las amnistías se habían quedado atrás en la transición, que en un contexto de régimen constitucional, en este caso, este tipo de medidas, ya veremos por qué, no iban a tener cabida y, sin embargo, pues al final la sensación personal se subordina a la trayectoria histórica de un país que también un historiador conoce también muy bien y sabe perfectamente pues que bueno, que incluso situaciones así que uno piensa que no se van a volver a repetir nunca, pues vuelven de nuevo, ¿no? Bueno, antes de nada, simplemente aclarar, ¿no?, que como yo creo que casi todos ustedes saben perfectamente, la amnistía es una modalidad del derecho de gracia. Ya saben que hay básicamente dos: el indulto, por un lado, que es aquella modalidad que extingue parcial o totalmente una pena, y que la amnistía, ¿no?, a diferencia del indulto, sin embargo, extingue el delito y todos sus efectos, ¿no?
jurídicamente suele definírsela, ¿no?, como la suspensión o derogación retroactiva de leyes penales, ¿no? Pero políticamente es algo más grave todavía, ¿no? La amnistía en realidad lo que hace es políticamente legalizar, y voy más lejos, legalizar, legitimar, sublimar y glorificar el delito cometido. Y por tanto, la amnistía lo que supone es la suspensión de un principio imprescriptible dentro de un contexto constitucional que es el principio de la rule of law, del imperio de la ley. Por eso es tan enormemente grave, ¿no? Y por eso hay una distancia sideral en este caso entre una amnistía y un indulto. Ya verán que la amnistía solamente tiene sentido o bien en un sistema político donde la discrecionalidad esté establecida como algo común, o bien dentro de un régimen constitucional solamente en contextos muy determinados. Ya verán que básicamente la amnistía sirve en este caso para cancelar las consecuencias dramáticas, en este caso de una guerra civil. Ya veremos por qué. Fuera de esos contextos, la verdad es que la amnistía dentro de un régimen constitucional no solamente carece de sentido, sino que incluso es contraproducente, ¿no? Bueno, sin duda suele repetirse constantemente, aunque yo no estoy muy de acuerdo, ¿no?, que en fin, que la amnistía como instituto jurídico está silenciada, en este caso en la Constitución de 1978. Es verdad que, en fin, que el hecho de que la amnistía no se contemple en nuestra Constitución, pues constituye una tradición dentro de la historia de nuestro constitucionalismo, ¿no? Solamente si exceptuamos las constituciones de 1869 y las de 1931, y también el acta adicional de 1856 que reforma la Constitución del 45, ¿no?, pues ninguna otra menciona la amnistía. Ahora bien, ya les digo que el silenciamiento de la Constitución de 1978 es más aparente que real, porque yo lo creo que con la Constitución de 1978 la amnistía no se menciona porque está directamente excluida, es decir, porque dentro con las prescripciones de la Constitución es imposible aplicar una amnistía. Y es que si la amnistía en un régimen constitucional es un acto del Parlamento, de la Constitución vigente lo que se deduce es su prohibición, no solamente porque el Parlamento en este caso no esté habilitado expresamente para amnistiar no es legislar, sino porque nuestra Constitución es la primera que le reconoce exclusivamente al rey y a la corona, y por tanto al gobierno, el derecho de gracia. Es decir, que el Parlamento no puede ejercer con la Constitución de 1978 el derecho de gracia. En este sentido, las anteriores constituciones eran bastante menos explícitas, ¿eh? La mayoría abrumadora, cuando no mencionaban la amnistía, sencillamente liquidaban el asunto diciendo que el rey indultaba y ya está, sin más complicación. Había verdadero silencio, ¿no?, en este caso con respecto a la amnistía. Se omitía la amnistía porque se resaltaba su naturaleza extraordinaria, ¿no?, en el constitucionalismo liberal, ¿no?, porque era un acto que, como hemos dicho previamente, suspendía de hecho el imperio de la ley, ¿no?, que en principio pues era algo imprescriptible, ¿no?, en el constitucionalismo. La amnistía presuponía del órgano que la otorgaba en un régimen constitucional, en este caso el Parlamento, ¿no?, un poder soberano capaz de legalizar transgresiones graves por altas razones de conveniencia nacional. La amnistía no era la única expresión de esta reserva de soberanía, ¿no?, que tenía el Parlamento. También por motivos extraordinarios las Cortes votaban lo que entonces se conocía como bills o leyes de indemnidad, ¿no?, que legalizaban infracciones gubernativas a posteriori. Estos actos se justificaban en el ordenamiento jurídico, no podía prever determinadas situaciones de excepcional gravedad que requerían del poder público acciones extraordinarias. Claro, en los países además cuya constitución era originariamente, históricamente monárquica, pues esa reserva de poder evocaba las prerrogativas tradicionales de la corona, ¿no?, que autorizaban a su titular, en el antiguo régimen en este caso, no abolir, pero así a transgredir las normas si lo necesitaba para asegurar la paz y el orden en el reino, ¿no?, que era su misión primigenia. En todo caso, de la naturaleza supraconstitucional de las amnistías se infiere que esa grave suspensión del Estado de Derecho solamente tiene sentido cuando, o solamente, mejor dicho, puede funcionar, tiene sentido y puede funcionar, ¿no?, cuando existe un amplísimo acuerdo en que con ella se preserva un bien superior, que es la cohesión y la conservación de la comunidad política sobre la que se asienta esa legalidad. Una amnistía sustentada sobre consideraciones partidistas o su uso repetido como un sucedáneo de los indultos, lo que hace en realidad es destruir el principio de legalidad, fulminar la división de poderes,
privar a la nación de su soberanía y vaciar, en fin, la legitimidad de todo orden liberal democrático, al socavar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y sobre todo en el principio básico de la igualdad ante la ley. De hecho, la historia de las amnistías en la España constitucional ha sido fiel reflejo de nuestras convulsiones políticas. Es decir, que se puede decir que, fíjense, hemos tenido durante 2 siglos 27 amnistías en total. Salvo 2, que ahora les explicaré por qué cumplieron con su misión fundamental, el resto cuadra perfectamente dentro de la frase, ¿no?, que resume todo, de que realmente se puede hacer con la historia de nuestras amnistías la historia de nuestras guerras civiles. Es tal cual, porque las amnistías o son la causa o son el efecto de ese tipo de confrontaciones, y siempre agravaron y nunca atenuaron nada. Lo digo fundamentalmente, ya lo verán, porque habitualmente siempre suele asociarse la idea de la amnistía con la de la reconciliación, con la del perdón, y no tiene nada que ver. La amnistía es un olvido penal, va mucho más allá del perdón. Y lejos de reconciliar, ya veremos cómo las amnistías, sobre todo cuando son amnistías de partido, que son la mayoría abrumadora, lo que hacen es fragmentar, fraccionar, separar y destruir la cohesión de la comunidad política. Fíjense, precisamente por ello, no es casual que los periodos de mayor estabilidad política en la historia de España han sido precisamente los periodos en los que las amnistías como tales han estado fuera completamente de cualquier tipo de consideración política. Tenemos el ejemplo de nuestra democracia actual, que es bastante explícito. Jamás hemos tenido ni una sola amnistía con la Constitución de 1978 vigente. Y si nos vamos al otro periodo donde existió una gran estabilidad relativa, estabilidad política, que fue la monarquía liberal de la Restauración, también presenta un contraste importante, ¿no?, porque solamente en esos 50 años se aprobaron amnistías generales unas 5, y 3 concentradas básicamente durante la Gran Guerra, 1914, 1916 y 1918, para amnistiar la sublevación de agosto de 1917. Precisamente el efecto de estas 3 amnistías tan consecutivas fue tan catastrófico para la legitimidad del gobierno constitucional que entre el 18 y el 23 ya no se volvieron a aprobar ni una sola amnistía más. Ya no quisieron volver a repetir la experiencia. Y de hecho hay que irse a 1930 para encontrar otro gobierno monárquico constitucional, en este caso el de Berenguer, que aprueba una amnistía, pero en este caso será sobre todo para liquidar, ¿no?, las responsabilidades penales que vienen de la época de la dictadura de Primo de Rivera, nada más. Con lo cual, fíjense, existe una correspondencia entre estabilidad política, en este caso, y desuso de la amnistía. Y es normal que fuera así porque en España habitualmente la amnistía, a diferencia del indulto que se utiliza para muchas cosas, la amnistía en realidad se utilizó siempre con preferencia, ¿no?, para extinguir los delitos que en el siglo XIX se llamaban políticos, delitos políticos, de intencionalidad política básicamente, y que en el siglo XX también se van a llamar delitos sociales, pero que son prácticamente de la misma naturaleza. Delitos políticos, delitos sociales, ¿no? Estas categorías agrupaban básicamente todas aquellas infracciones en las que solían incurrir los adversarios de un determinado gobierno al que buscaban socavar y derribar, ¿no?, con el propósito, en este caso, de sucederle y de cambiar el régimen político. Es básicamente eso, ¿no? Precisamente por eso nuestros gobernantes, a pesar de la sobreabundancia de amnistías, conocían bastante bien que era una concesión jurídicamente peligrosa, ¿no? Conocían muy bien, y yo he encontrado además la cita varias veces, la advertencia de Montesquieu, y eso que Montesquieu es un señor del siglo XVIII que vive todavía en un régimen de monarquía pura o tradicional. Ya dijo Montesquieu que los admirables efectos de las amnistías dependían, iban ligados a su uso prudente y escaso. En el siglo XIX, otro que conoció también, otro político francés, François Guizot, que conoció muy bien, además, precisamente periodos de inestabilidad constitucional, no se cansó de repetir de que no cabía emplear la amnistía, al menos hasta que la sociedad dejara de sentirse amenazada por la subversión. Solo así, decía Guizot, ¿no?, el ejemplo del fracaso tendría más eficacia que el del castigo, y se desalentarían futuras intentonas. Pues bien, solamente en estos contextos de paso de la monarquía pura, ¿no?, o de una monarquía soberana a una monarquía constitucional, ¿de acuerdo?, solamente 2 amnistías en España cumplieron su función básica.
La de 1832, ampliada en 1834, fue la amnistía, la última que se hizo durante el reinado de Fernando VII. En este caso, Fernando VII todavía estaba vivo, pero estaba enfermo, estaba ejerciendo la regencia ya directamente su mujer, María Cristina de Nápoles, y ella buscaba hasta cierto punto la apertura, ¿no? La reconciliación, la apertura, ¿no? El retorno de los expatriados, ¿no? Del liberalismo. Buscaba eso. Entonces, como la amnistía, por su propia naturaleza en este caso, permitía perdonar delitos que todavía no se habían juzgado ni condenado, pues era la figura que en este caso permitía acabar con la división provocada por una guerra civil larvada y abierta incluso, que había tenido una continuidad importante entre 1814 y 1832, ¿no? Aproximadamente. Se parece mucho además esta amnistía a la que en 1976 aprobaron el rey Juan Carlos y el gobierno de Adolfo Suárez, que fue de hecho además la primera decisión de calado de ese gobierno una vez nombrado. Ambas además coincidieron, curiosamente, en dejar fuera todos aquellos delitos violentos, es decir, que hubieran provocado, sobre todo, además en este caso, bajas, muertos o heridos graves. Los dos. Luego, posteriormente, en 1834 y en 1977, respectivamente, también serían incluidos en estas amnistías aquellos delitos incluso violentos, ¿no? Para integrar a las personas que habían promovido actividades de tipo subversivo, ¿no? Contra los regímenes que en este caso se buscaban cancelar para abrir las puertas a un régimen constitucional. Sin embargo, pese a que estas dos amnistías, como digo, cumplieron con su función, no dejaron de tener efectos enormemente contraproducentes. Las tuvieron. En 1834, al legalizar la violencia anterior y con ella el insurreccionalismo, en realidad lo que hicieron además es legitimar el nuevo ciclo insurreccional que hubo, no ya en relación con la Primera Guerra Carlista, que también, sino también dentro de la propia España liberal, la confrontación, en este caso, entre moderados y progresistas, la legitimación de los usos insurreccionales, ¿no? Y en 1977, como la ampliación de la amnistía se inspiró en una, a veces, demasiado confusa equiparación entre antifranquismo y democracia, pues legalizó una serie de actividades violentas de grupos terroristas, ¿no? Que no se dirigían tanto en este caso contra el franquismo como dictadura que impedía la democratización de España, sino que estaba promovida por grupos, en este caso que pretendían sustituir la dictadura vigente por otra dictadura distinta, en este caso de signo opuesto. Pues al legitimar precisamente estas acciones, las amnistías tuvieron efectos indeseados que explican además muy bien por qué, en fin, por qué, sobre todo en nuestro periodo actual, se ha administrado con bastante más prudencia, ¿no? Luego, la proliferación de amnistías fue básica para entender por qué el reinado de Isabel II, en este caso, no alumbró una monarquía constitucional estable. Yo he contabilizado un total, fíjense, de 10 amnistías en ese periodo generales, con lo cual se puede decir que cada vez que había una quiebra, una ruptura, un cambio de gobierno, ¿no? Un cambio de situación política en ese reinado, automáticamente se amnistiaba, y ya ni siquiera todo el mundo, sino selectivamente a los amigos frente a los enemigos. En la gloriosa, que son 6 años, básicamente, con todo este intercambio de regímenes que hubo y tal, hubo en total 6 amnistías, 3 de ellas, curiosamente, durante la Primera República. Solamente un año nada más, 3 amnistías. Y además, con la peculiaridad también, básicamente, de que las amnistías fueron aún más selectivas. Si las amnistías previas todavía habían incluido a varias parcialidades políticas, estas solamente sirvieron para legitimar las acciones insurreccionales de los republicanos durante el reinado de Amadeo. Con lo cual, tal cual. Claro, si se tiene en cuenta lo que pasa en la Primera República, 3 amnistías y un régimen que prácticamente en un año y pico pues se hunde en medio de luchas civiles, se entiende muy bien también el precedente más directo que tenemos en el ejercicio de esta prerrogativa, ¿no? Que es el de la Segunda República. En 5 años hubo 3 amnistías, todas además selectivas. En 1931, en este caso, se amnistía el Gobierno Provisional de la República. La primera decisión que toma después de formular el estatuto jurídico, ¿no? Es una amplísima amnistía
para todo el que se había implicado en actividades insurreccionales, ¿no?, durante la monarquía constitucional, excepto si fueron ministros o funcionarios. Todo esto es para poder juzgar las llamadas responsabilidades políticas en las Cortes Constituyentes, con lo cual ahí tienen el primer ejemplo, ¿no?, de amnistía de partido selectiva. En 1934 exactamente igual. Hay un cambio político importante. Ese cambio político legaliza, ¿no?, y amnistía a todos aquellos que se han sublevado durante el primer bienio contra el gobierno republicano socialista, bien sean anarquistas en las 3 insurrecciones o bien la insurrección de la Sanjurjada. Y con ello llega también a 1936, donde otra vez otro cambio de gobierno implica automáticamente, en apenas 2 días, otra amnistía igualmente selectiva, en virtud de la cual, en este caso, el gobierno del Frente Popular, que ha mencionado muy bien Rafael, curioso, va a amnistiar además a todos los responsables de la insurrección de octubre de 1934, que, como saben, además es el acontecimiento violento, ¿no?, más importante del primer tercio del siglo XX hasta la Guerra Civil. Todos quedan amnistiados. No solamente amnistiados, tienen que ser además las víctimas reparadas económicamente. Los que se han implicado en la huelga revolucionaria tienen también que poder recuperar sus puestos de trabajo o sus cargos públicos en la administración pública y en las empresas privadas, y al mismo tiempo se anuncia el procesamiento de los ministros, de los militares y de los policías que en 1934 defendieron el orden constitucional. Con lo cual se puede decir muy bien, fíjense que esta última amnistía, en lugar de reconciliar, creó el caldo de cultivo de la guerra civil que estallará 5 meses después, ¿no? Y como vamos a tener la oportunidad en el coloquio, imagino, ¿no?, de contestar alguna duda más al respecto, ¿no?, y de ampliar algún tipo de información, pues lo dejo aquí para dar la oportunidad al profesor Castellà de seguir. Muchísimas gracias. Josep María, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes y sobre todo con este panel que me ha precedido en el uso de la palabra y que francamente yo creo que han centrado desde el punto de vista del significado político y desde también su valoración histórica muy bien lo que ahora toca como jurista, que al final siempre es más de prosa y por tanto menos atractivo que estos discursos que hemos escuchado hasta ahora. Yo he optado por centrarme en una lectura atenta de la exposición de motivos que acompaña la proposición de ley que ahora se acaba de presentar al Congreso de los Diputados. Porque una proposición de ley explica los motivos, sirve en su caso también al Tribunal Constitucional para entender cuál es la razón de ser de la norma, sus opciones y a partir de ahí poderla valorar. Pero yo creo que nos encuadra en lo que luego el texto articulado pues va a, de forma particularizada, exponer. Si atendemos a esto, nos damos cuenta cómo la palabra excepción, excepcionalidad en varias de sus vertientes se reproduce de forma bastante abundante a lo largo de esta larguísima exposición de motivos. Y esto es verdad. La exposición en principio, una amnistía responde a una razón excepcional y en un Estado de Derecho, desde luego. Y la excepcionalidad la vamos a ir encontrando desde el punto de vista del procedimiento seguido, a la razón de ser, a los efectos que se persiguen, es decir, va a acompañar todo el camino de esta proposición. Que trata de justificarse en una comparación, sea con la anterior amnistía, la amnistía del 77, sea con el derecho comparado, sea con su adecuación de la Constitución. Me parece que estos son los 3 ámbitos con los que la proposición de ley intenta justificarse. Y lo primero, y no quería aludir a ello porque no me parece quizás lo fundamental, pero me parece que Rafael Arias ha entrado en el carácter de proposición de ley que tuvo la del 77,
para compararla justamente con esta otra proposición de ley, porque pareciera que estamos ante lo mismo. Inicio de una legislatura, la del 77, la actual, y la utilización del instrumento de base parlamentaria, la proposición de ley, en lugar del proyecto de ley. Y sin embargo, dicha esta apariencia de similitud, todo es diferente. Porque es verdad que está al inicio de la legislatura, pero está al inicio de la legislatura para honrar unos pactos, es el primer acto de unos pactos a los que se ha llegado con varias fuerzas políticas. En concreto, se cita en el pacto con Esquerra y el pacto con Junts. Y se utiliza, en este caso, la proposición de ley por esas prisas, porque aún no había gobierno y, por tanto, no podía aprobar un proyecto de ley, sino sobre todo también porque, además, lo que se hace es ahorrar todo tipo de controles, y concretamente el del Consejo General del Poder Judicial. Y esto no es un acto aislado. Hemos visto a lo largo de la legislatura anterior cómo el Gobierno, en esa evolución del sistema parlamentario que tenemos, en que se invierten los términos y no es el Parlamento el que da la confianza al Gobierno, sino el Gobierno el que tiene una mayoría detrás a su servicio, lo que hace es justamente utilizar a los grupos parlamentarios para, de esta forma fraudulenta, utilizar el instrumento de la proposición de ley para justamente ahorrarse todo esto. Y además, un acto tan importante, desde el punto de vista del debate parlamentario, se quiere ventilar por el trámite de urgencia. Me parece que esto sirve, al menos desde el punto de vista formal, pero lo formal esconde mucho más para empezar esta valoración. A partir de ahí yo voy a centrarme en 4 puntos. Un primero es su comparación, ya no formal, de procedimiento con la amnistía del 76-77. En segundo lugar, una valoración de si constitucionalmente cabe la amnistía en general, no esta amnistía, cualquier amnistía, que es una cuestión debatida por la doctrina constitucionalista. En tercer lugar, qué pasa con esta concreta amnistía. Y por último, qué hacer en el supuesto de que se apruebe, cómo actuar después de su aprobación en el caso de una mayoría parlamentaria que quisiera revertirla. Sobre lo primero, la comparación con la ley de amnistía del 77. El contexto se ha señalado de una forma brillante por don Rafael Arias y poco hay que añadir. El consenso, el auténtico consenso en la elaboración y en la aprobación, el contexto de transición democrática y, por tanto, de toda una serie de medidas que aquellas Cortes Constituyentes e incluso antes el gobierno de Adolfo Suárez habían ya ido aprobando y siguieron aprobando en aras de esa democratización de España, de la plena normalización de un Estado constitucional de derecho. Pero solo quiero apuntar un dato, y es que 15 días antes de que se aprobara esta ley de amnistía, se restableció la Generalitat de Cataluña, la Generalitat provisional, que luego encarnaría la figura de Josep Tarradellas. Me parece que es otra parte, es otra pata de esta integración constitucional, de este consenso también de carácter territorial. Ahora, ese gran consenso se sustituye, y se dice expresamente en la exposición de motivos, por una reconciliación, por una concordia con esa parte, se dice, importante de la sociedad catalana que protagonizó la crisis, el conflicto, son términos que se utilizan entre el año 12 y, sobre todo, el año 17. Para conseguir, y esta es mi valoración, este nuevo consenso, se rompe con los amplios consensos políticos que no solo en la etapa de la transición, sino a lo largo, como también se decía antes, de la España constitucional y democrática, se habían logrado. Pero me interesa poner 2 ejemplos de este consenso en momentos tan complicados como la existencia del mismo proceso, la vigencia del proceso independentista. En el año 14, en el abril, hubo un consenso que afectó al PP, al PSOE, a la Unión Progreso y Democrática en aquel momento y a otros partidos regionalistas, navarros, etcétera, que consistió en rechazar
la proposición que llegaba del Parlamento de Cataluña para la celebración de un referéndum. No se decía exactamente en qué términos, pero hubo una gran mayoría que rechazó que se otorgara a la Generalitat la delegación de competencias para poder ella convocar el referéndum. Y en segundo lugar, este fue en el año 2017, en octubre, en el Senado, también hubo un gran acuerdo, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y alguna fuerza regionalista para aplicar por primera vez el 155, es decir, para revertir aquella situación. Por lo tanto, se rompen estos consensos para lograr el consenso dicho. Y se rompe también, obviamente, la posición del gobierno y del Partido Socialista hasta este momento. Ni estaba, se ha dicho muchas veces, en el programa electoral, ni se había aludido esto en campaña, y por tanto, ¿qué es lo que justifica tantas rupturas? Esa voluntad de concordia que aquí se invoca, o lo que no se dice, y lo que no se dice es justamente la obtención de la investidura de unos votos que faltaban. Curiosamente, este argumento ni de una forma ni de otra, ni más explícita ni más elípticamente, son mencionados. Pero quiero aludir a un último punto sobre esto. Se señala como elogio en ese precedente de lo que fue la amnistía del 77, se señala en la exposición de motivos que formó parte del pacto fundacional. La pregunta es si esto forma parte, y de algo de esto decía Rafael Arias, de un nuevo pacto refundacional. Por tanto, me parece que ahí el paralelismo tiene su sentido, al menos para reflexionarlo. Segundo lugar, la constitucionalidad de una ley de amnistía, de cualquier ley de amnistía. Se ha aludido, y por tanto no voy a entrar en ello, en qué es la amnistía, qué supone la amnistía en tanto que exención de la responsabilidad penal. Como medida de gracia, es una prerrogativa, es ejercicio del derecho de gracia que por definición es excepcional. Y ahí solo un apunte anecdótico. Durante muchos años el Ministerio de Justicia era Ministerio de Gracia y Justicia. En este momento, como sabemos, en esta época de creación de ministerios más o menos creativos y de fusión de otros ministerios, se ha fundido el Ministerio de Presidencia con el Ministerio de Justicia, no de Gracia, y con el de las relaciones con las Cortes, los tres poderes y su relación en uno. Constato esto porque justamente lo que supone un punto importante de la agenda de la legislatura, que es el ejercicio de la gracia, y el ministerio ya no es de gracia. Es una anécdota. Pero la gracia supone siempre, en un Estado constitucional de derecho, algo excepcional. Porque excepciona los principios básicos, se decía también antes por Roberto, del rule of law, el imperio de la ley, la separación de poderes, la independencia judicial, la exclusividad en el ejercicio de la función judicial. Esto es una cascada de principios que forman parte nuclear no de la Constitución española, sino del constitucionalismo, de lo que es lo que debe ser una constitución liberal democrática. Por ello, allá donde está prevista expresamente. Y esto nos lleva a hablar de las invocaciones al derecho comparado y al derecho europeo, que son utilizados por parte de esta exposición de motivos. Y se citan muchos casos, pero yo lo que les invito a hacer, el profesor Ruiz Robledo lo hizo en un artículo, pero yo creo que daría lugar a que alguien hiciera casi como una versión comentada, anotada, con notas a pie de cada una de las frases de esta exposición de motivos, porque en muchas de ellas se ve la trampa. Pero, claro, exige un gran esfuerzo de ir a buscar cada una de las fuentes que se citan. De forma muy sintética, ¿qué nos dice el derecho comparado? Nos dice esto, que ha de estar previsto, que se puede utilizar si está previsto constitucionalmente, por lo que de excepción supone. Me interesa mucho el caso italiano. En Italia, en el año 46, no había aún la Constitución democrática. En el primer gobierno de De Gasperi, que era un gobierno de concentración nacional, su ministro de Justicia era Togliatti, el líder comunista. Y se aprueba una ley de amnistía de todos los altos funcionarios que habían servido al régimen fascista en su veintenio. Y Togliatti la impulsa junto con De Gasperi y liberó a, parece ser, según alguna fuente histórica, hasta 200.000
funcionarios, servidores del régimen. Y quedaron unos pocos que no, los más destacados, a los que no se aplicó. La Constitución italiana la incorporó en el artículo 79 de una forma muy genérica. La ley podrá prever esto. Pero curiosamente en el año 1992, se reforma este artículo y se ponen condiciones de utilización muy duras. Se tendrá que aprobar por 2/3 del Parlamento cada artículo, uno a uno, de la ley. Desde entonces, en Italia no ha habido amnistías. Y podríamos seguir diciendo lo mismo de Francia. Prácticamente no ha habido amnistías, más allá de lo que pasó antes con la descolonización de Nueva Caledonia o con medidas de gracia que tienen todo otro significado político cuando un presidente llegaba al poder que hacía unas amnistías más generales y que Sarkozy acabó con esta práctica. Por cierto, también se invoca expresamente en esta proposición de ley la que el gobierno portugués, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, aplicó a jóvenes de entre 16 y 30 años de una forma, digamos, de este ejercicio de la magnanimidad, del perdón, que también en España tenemos noticia y tenemos constancia en determinados momentos históricos. Y si vamos al derecho de la Unión Europea o del Consejo de Europa, lo que vemos es que se citan documentos como apoyo a la idea de que es común que el derecho de la Unión Europea, el derecho del Consejo de Europa se refieran a esto. Pero si lo miramos, lo que hay es un mero lenguaje descriptivo para incorporar los países que tienen esto como una exención de la pena y del delito, pero no como una propuesta normativa. No tiene un valor prescriptivo, sino solo descriptivo de allí donde se hay, pues las medidas europeas se tendrán que habituar a ello. Y lo mismo podríamos citar de otras cuestiones. La Comisión de Venecia también tiene alguna referencia, pero ahí también lo mismo, se enfatizan las precauciones, porque va contra, dice el rule of law, la prohibición de la arbitrariedad o la igualdad. Por tanto, se acota su significado a momentos excepcionales. Y si pasamos a España, el argumento me parece fundamental y ya se ha dicho por parte de Roberto. Lo que está en la Constitución, en su literalidad y en la voluntad del constituyente, es acotar el derecho de gracia a los indultos y no a los indultos generales. Esta es la secuencia que utiliza el constituyente. Con alguna ambigüedad en alguno de las 3 referencias que la Constitución tiene al derecho de gracia, pero la interpretación coherente de estos preceptos me parece es la que acabo de decir. Y de las enmiendas que se rechazaron en el proceso constituyente, me interesa destacar otro punto importante que también ha aludido Roberto, y es el ejercicio de la amnistía, del derecho de gracia a través de la amnistía, no es función legislativa, es una función especial que llevan a cabo las cámaras parlamentarias, que obviamente en nuestro caso no está. Y esto estaba claro en aquellas amnistías. Raúl Morodo, que era constitucionalista, en su enmienda cita las funciones del Parlamento y cita la función legislativa, la función de control y la de amnistía como algo diferente. Por tanto, me parece que todo esto nos lleva a decir que es muy difícilmente sostenible que la amnistía esté contemplada en la Constitución. Pero en la hipótesis de que lo estuviera, insisto, muy condicionada por estos criterios de excepcionalidad, porque atenta a los principios y a esta igualdad y todo eso que he explicado y esos principios de lucha contra la arbitrariedad de los poderes públicos, la pregunta es ¿qué pasa en concreto con la amnistía que tenemos sobre la mesa? Y ahí lo que vemos es cómo, en este caso, la amnistía, cómo se justifica en la exposición de motivos. Y hay 4 tipos de argumentos que quisiera solamente apuntar, porque me parecen importantes. Uno, el primero, alude a lo que se dice textualmente, un conflicto político debe resolverse desde la política. No es cuestión del Estado de Derecho, no es cuestión de los jueces, es un conflicto político que hay que resolver por la vía. ¿Cuál es el papel entonces del derecho?
también lo encontramos ahí expuesto. El derecho queda reducido a un instrumento progresivo que se ha de ir adaptando a las circunstancias, es decir, siempre detrás de la política para responder a esas necesidades más o menos coyunturales o profundas de la política. Por tanto, hay toda una visión del derecho aquí, como instrumento, no como garantía. Segundo, esta proposición de ley esparca en el relato de lo sucedido. En cambio, en los pactos, en el contenido de los pactos, ahí se detienen más, en el conflicto, en que lo acarreó. Pero lo poco que dice, el párrafo que le dedica a ello, señala, contextualiza lo sucedido en que fue el proceso, salió a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Y además se añade que el Parlamento de Cataluña hay una mayoría independentista y una mayoría que llevó adelante todo esto. Se habla de mayoría parlamentaria, no de mayoría electoral, esto nos llevaría a otras consideraciones, pero importa decir esto, se liga con el estatuto y por tanto también ahí me parece hay un relato nacionalista que se convierte en verdad oficial y por tanto en una cuestión que es mucho más discutible desde el punto de vista histórico y me parece desde el punto de vista también constitucional de lo que sucedió, pero también esto nos llevaría más lejos. Tercero, se alude dice que se trata de evitar la desafección política de una parte de la sociedad catalana, que hay que aplicarlo urgentemente, siempre esta idea, porque ¿qué pasaría si los implicados funcionarios, algunos de ellos, dejarían la administración catalana sin recursos, sin efectivos humanos? Solo una acotación. Cuando se aplicó el 155, nada de esto pasó en la práctica. No pudimos ver esas huelgas de manos caídas por parte de prácticamente ningún funcionario catalán. Y cuarto y último, se dice España no es una democracia militante, es una democracia pluralista, lo cual es verdad, pero el pluralismo obviamente está dentro de la Constitución española. A partir de ahí se insiste en la singularidad, en que se trata de una ley singular. Y como se trata de una ley singular, todo ello lleva a una excepcionalidad respecto a las normas generales. ¿Cómo justificar la singularidad? Los juristas utilizan, y aquí se intenta hacer, francamente, con muy pocos argumentos y con muy poca fortuna, con lo que llamamos la adecuación de la medida, la necesidad, su proporcionalidad. En toda esa retórica que les he dicho, apenas se entra para un juicio efectivo de esto, con lo cual el Tribunal Constitucional o un Tribunal Constitucional apegado a la Constitución debería ser muy cauto a la hora de interpretar esto. Y un último matiz, también se justifican los efectos a partir de la excepcionalidad. Los efectos es que en el caso de que hubiera un recurso, ya lo prevén, es un afán de prever todo lo que sucederá, esto es muy marca juristas catalanes ya desde el proceso, en este caso se dice no suspenderá los efectos. Pero no sabemos cómo leerlo, pero una posibilidad es que suspenda el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dice que en caso de cuestión de constitucionalidad, los jueces suspenden el caso que están conociendo. ¿Puede una ley que no es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional suspender la aplicación general? Bastante discutible. Por tanto, y ahora ya sí acabo, última cuestión. La última cuestión ¿es posible derogar en el futuro esta ley? La Comisión de Venecia, en un caso de Georgia del año 2013, dijo que cuando ya ha producido sus efectos, cuando ya ha limpiado los efectos penales en los procesos concretos, ya no hay vuelta atrás. Esto parece que en derecho tiene bastante sentido. Y dicho esto, sin embargo, yo sí considero que hay que derogar esta ley. Hay que derogar esta ley en lo que se pueda derogar. Para empezar, esta exposición de motivos que se convertirá en preámbulo. Y esto sí que es otro efecto interpretativo, legitimador clarísimo. Y me parece que este sería un compromiso político muy importante que pudieran adoptar los partidos de la oposición para el caso de una legislatura con una mayoría diferente. Gracias.
Muchas gracias, profesor Castellá. Yo no sé si entre vosotros queréis hacer alguna puntualización o damos a lo mejor a alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no hay ninguna puntualización y nadie quiere hacer ninguna pregunta, pues adelante el profesor Varela. Alberto, ¿puedes coger por favor ese micrófono y se lo das porque como estamos grabando? Ay, gracias. ¿Quién lo necesita? Aquí, por favor, en la primera fila. No sé si funciona. ¿Ahora? Sí. Sí. Bueno, excelentes intervenciones, demasiado buenas, ¿no? Me parece. Porque aquí el problema, todos sabemos que son los 9 dineros o los 9 votos, todo lo demás da lo mismo. Es un problema de poder muy claro. Lo cual yo a los juristas que hay aquí les plantearía, si esto es posible que se pacte con un, no sé si reo, o por lo menos inculpado, la amnistía de su propia pena. ¿Y qué problemas plantea eso desde el punto de vista de desde el punto de vista de lo que sería un penalista? Eso es una pregunta que me gustaría hacer. La segunda tiene que ver con esto de la exposición de motivos, que siempre es lo más interesante de las leyes. Nosotros, los que, claro, será porque no entendemos mucho de leyes, pero los historiadores nos fijamos en la exposición de motivos, porque son siempre deslices freudianos. Son siempre deslices freudianos. Aquí se habla de, bueno, esto lo que va a hacer es calmar la situación, y es interesante la farmacopea que utilizan. El ibuprofeno, que es que hay algo que realmente ha producido una especie de algo que se abulta y que de algún modo duele, ¿no? Pero no me parece que sea eso, ¿no? Es un ansiolítico lo que necesitan este tipo de fenómenos, ¿no? Desde Herder y Fichte, esta gente está poseída de una especie de excitación, es decir, este tipo de enfermedad, de neurosis identitaria, es una enfermedad romántica e histórica, no existe anteriormente. Montesquieu no tiene esas cosas, no pasan esas cosas en el siglo XVIII. Es muy al final, es con esta especie de excitación, por lo tanto, es importante, no es el ibuprofeno, es un ansiolítico lo que necesita esta gente. ¿Se han calmado? No se han calmado. El otro día, en una de las intervenciones de televisión, le preguntaron a este señor presidente de la Generalitat. Bueno, sabemos más o menos lo que el señor Sánchez les ha concedido a ustedes, pero ¿qué han concedido ustedes? Y la verdad, lo hizo muy bien. Dijo, hombre, los votos para investirle. Es decir, nada. Es decir, ¿qué es esto? ¿A qué viene? Roberto, tú que eres historiador, viene a este corresponsal del New York Times que después del acuerdo de Múnich, digo, pero bueno, a todo esto, ¿qué es lo que han concedido las potencias totalitarias, en este caso Alemania, a los aliados? Y de pronto el hombre dice, nada, no han concedido nada. Es decir, no les calma nada, no se van a calmar. No sirve de nada esto. Es más, alimenta al cocodrilo, que era la fiera que eligió Churchill. La gente suele olvidarse que Churchill era un hombre hasta marzo del 39 denostado, insultado, hijo de un alcohólico, él mismo alcohólico también, no, hijo de un sifilítico y él un alcohólico. Eso le decían en el Parlamento. Eran 12 personas las que se oponían al appeasement. 12 personas, no más, o 14. Bueno, la cosa se da la vuelta cuando de pronto ven que efectivamente el cocodrilo no se calmó. Es decir, el argumento de Churchill era
un argumento psicológico. Este hombre no se calma con nada. Y yo no quiero ser el último en ser devorado por el cocodrilo. O sea, ya son palabras textuales. Bueno, eso cambia de pronto en marzo del 39, cuando claro, rompe lo de Múnich. Esta gente no se ha calmado. En la exposición de motivos que también han... Esto es para calmar. No se calma nada. Se alimenta a la fiera. Nada más. Y eso, sin necesidad de cocodrilos y de fieras, está bastante estudiado por psiquiatras en lo que son este tipo de gentes y movimientos, ¿no? Entonces, eso, en la exposición de motivos, lo que más me interesa de ese asunto es eso, y lo que más me interesa es el lado penal, que me gustaría que los juristas me lo aclararan, ¿no? Vamos a coger más preguntas, vamos a hacer varias preguntas. Vamos a hacer toda la ronda de preguntas para que pueda responder la mesa, y si podéis ceñiros a la... Hola, buenas tardes. A mí me interesa mucho lo último que ha dicho el profesor sobre la revocación de la amnistía, ¿no? Hay la sentencia de Eslovaquia del Tribunal Europeo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que no es contrario al derecho europeo la revocación de una amnistía, ¿no? Siempre y cuando el derecho interno lo permita, ¿no? No sé, aquí España, sobre todo el tema del non bis in idem, ¿no? El hecho de que una resolución ponga fin al procedimiento, lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo es que, como no entra en el fondo, no tendría el efecto de non bis in idem, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, porque es una sola sentencia de Eslovaquia y que podría al final procederse a la revocación de la amnistía y tendría efectos de reiniciar los procedimientos o no. Otra pregunta, por favor. Muchas gracias por las interesantísimas intervenciones. Yo quería, esta es una pregunta dirigida a don Rafael Arias Salgado, un poco como memoria de lo que es la redacción de la Constitución, y quería preguntarle, en este contexto gravísimo en el que estamos ahora, ¿cómo valora la posible aplicación o utilización del artículo 8 de la Constitución si esto llega a más? Es decir, tenemos ahora por delante una legislatura en la que se está planteando, al margen de lo que es la ley de amnistía en sí misma, porque la ley de amnistía ya quiebra, en mi opinión, el orden constitucional, pero dejándola por un momento al margen, la eventual final de este proceso, que es la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña, y cómo eso afecta a la integridad territorial de España en el contexto del mandato que tienen las Fuerzas Armadas de garantizar no solo la Constitución, sino la integridad territorial de España. ¿Qué valoración en lo que es la redacción de la Constitución puede hacer don Rafael de este precepto en el contexto actual en el que estamos y en el que previsiblemente vamos a estar en poco tiempo? Muchas gracias. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta a propósito del final de la exposición que ha hecho Rafael Arias Salgado sobre cuando ha dicho dos cosas que para mí son importantes, muy importantes, que ha dicho: hay que intentar bajar la tensión y intentar volver al consenso. Porque mi pregunta final es: ¿cómo se soluciona esto? Una cosa tan crispada en la que hay la sociedad está enfrentada. Y ha dicho esas dos palabras de bajar la tensión e intentar volver al consenso. Pero mi pregunta es, tan difícil como esto, ¿cómo y quién hace eso? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato? Esa sería la pregunta. ¿Quién lo hace? ¿Los partidos? ¿La sociedad? ¿Alguien dentro del PSOE? Nada más, gracias. Buenas tardes y muchas gracias por este interesante encuentro. Agradezco mucho el foro, agradezco que haya gente de diferentes generaciones, que también es muy importante en este momento. Y yo soy una persona que ahora mismo tengo 67 años, tenía 22 cuando se aprobó la Constitución. Para mi asombro, que es una palabra que mencionaron antes, he tenido que asistir a ver cómo un presidente de un gobierno de España, un país democrático, rompe las reglas y se aleja de la Constitución para hacer otra cosa. Mi reflexión es verdad, hemos pecado de ingenuos los que vivimos todo este proceso
pasamos de súbditos a ciudadanos y luego nos hemos convertido en votantes, simples votantes, y ahora para este asombro, contesto un poco la pregunta que hacía este señor, ahora todos somos Andrés Torrejón, el alcalde de Móstoles. España está en peligro y hay que acudir a salvarla. Esta es la solución. Todos somos el alcalde de Móstoles. Si hay que salvarla, pues nos ponemos al margen de otra gente que quieren acabar con un país que hemos conocido. Gracias. Hacemos las dos últimas muy rápidamente. Sí, muchas gracias por las excelentes intervenciones. Y mi pregunta es muy concreta, es decir, ¿qué puede pasar en el caso de que el letrado mayor del Senado, con mejor criterio que el letrado elegido ad hoc en el Congreso, determine que esta ley no cumple con la Constitución, es decir, que palmariamente está en contra de la Constitución? ¿Cómo tendría que actuar el Senado en esas circunstancias? Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, dar las gracias por las intervenciones y la pregunta sería para el profesor Castellà. En el supuesto casi seguro de que el Tribunal Constitucional, cuando tenga que ver la causa, lo aceptará y decidirá que es constitucional, ¿qué se puede hacer en el derecho europeo o qué instrumentos jurídicos habría para pararlo? Gracias. Bueno, yo creo que vamos a parar aquí. Si luego quieren seguir el debate en la copa que nos invita la Fundación Universitaria Española, pues podemos seguirlo. Si no, se nos olvidan las respuestas. Sí. No, es que es muy difícil porque se acumulan muchas cuestiones. Vamos a ver. Yo ahora te paso la palabra, Josep. Bueno, yo creo que en relación con las Fuerzas Armadas el texto constitucional es clarísimo. Desde la oposición debemos ser escrupulosamente respetuosos con el texto constitucional. Ya sabemos que otros la están violando o se proponen violarla. Pero desde la oposición al gobierno, no solamente a nivel político, sino a nivel social y a nivel de entidades, es decir, ser escrupulosamente respetuosos con la Constitución. No podemos caer, digamos, en la misma situación y acudir a los mismos procedimientos que está utilizando el señor Sánchez. Por tanto, las Fuerzas Armadas en la Constitución española solamente pueden actuar bajo la dirección del gobierno y bajo mandato del gobierno. Y no hay otro camino. Las Fuerzas Armadas no pueden realizar ninguna actuación más que bajo la dirección y el mandato del gobierno. Y eso es literal en la Constitución. Y fíjese, antes he dicho, el artículo 8, que es el que regula, creo recordar, las Fuerzas Armadas en la Constitución española, fue redactada por un socialista, don Enrique Múgica. Es decir, por lo tanto, ahí no tenemos mucho campo de actuación. ¿Cómo volver al consenso? Y la otra pregunta que está muy relacionada, el Senado, ¿cómo debería actuar? Yo doy mi opinión, después la pasaré a los otros ponentes. Y yo, desde la aplicación rigurosa de la legalidad, utilizaría todos los instrumentos que la legalidad me concede para obstaculizar y, de ser posible, imposibilitar la acción de gobierno, pero desde la aplicación de la más estricta legalidad. Es decir, no acudir a ningún instrumento extralegal. Y la legalidad, una legalidad democrática, el ordenamiento jurídico ofrece algunas posibilidades. Por ejemplo, ahora mismo el Senado, y con esto respondo a la otra pregunta, el Senado tiene que abrir un camino desde la legalidad. Tiene ya un precedente en la mano. La mesa del Congreso de los Diputados se negó a tramitar una proposición de ley presentada por los grupos nacionalistas por su inconstitucionalidad. La mesa del Congreso de los Diputados se negó a la tramitación. Bueno, yo creo que la mesa del Senado, en principio, tiene las mismas potestades con respecto al Senado que la mesa del Congreso con respecto al Congreso. Y por tanto, en principio, la mesa del Senado
puede, con informe de los letrados y pidiendo los dictámenes jurídicos que sean necesarios, la mesa del Senado puede negarse a tramitar una proposición de ley que consideran los letrados y los informes asequibles, o que haya conseguido, consideran que es inconstitucional. Y hay un precedente muy claro. La mesa del Congreso ya lo ha hecho. Si la mesa del Congreso lo ha hecho, hay una posibilidad también de que lo haga la mesa del Senado. Y después hay también, creo yo, otros mecanismos que alargarían el procedimiento tanto que continuarían el proceso de deslegitimación de la amnistía. Es decir, el Senado tiene en sus manos otra posibilidad. Es solicitar al Tribunal Supremo la relación de casos y de supuestos que están en procedimiento para conocer los efectos de la diversidad. No se trata de hacer intervenir al Tribunal Supremo, se trata de pedirle una información básica. ¿Cómo afectaría o a cuántos casos podría afectar la ley de amnistía? ¿A cuántos procedimientos en curso podría afectar la ley de amnistía? Y, naturalmente, la naturaleza de sus... Estos son mecanismos. Y después, por supuesto, que el Senado tiene siempre posibilidades de ir alargando el proceso, el procedimiento, de ir alargando el procedimiento de aprobación. Por tanto, es decir, yo no digo que la actitud del Senado vaya a ser definitiva, porque eso es muy complicado de establecer, pero sí tiene en sus manos una serie de instrumentos. Y de luego creo que la mesa, con los informes debidos, puede oponerse a la tramitación. Como ese acuerdo de la mesa será recurrido al Tribunal Constitucional por el Gobierno, pues evidentemente ya decidirá el Tribunal Constitucional si la mesa del Senado tiene o no potestad para, digamos, impedir o dificultar o negarse a tramitar una proposición de ley inconstitucional, ¿verdad? El papel del Senado, por lo menos, hay, desde el punto de vista constitucional y, por tanto, respetando el funcionamiento de las instituciones, tiene unas posibilidades de actuación que retrasen la tramitación de la ley de amnistía, como mínimo que retrasen. Y no sé, yo creo, y nada más, creo que he contestado a las dos preguntas, la de las Fuerzas Armadas y cómo volver al consenso, ¿no? ¿Cómo volver al consenso? Pues, no sé si lo he dicho, dificultando al máximo, desde la legalidad, la acción de gobierno. Por tanto, haciendo una oposición plenamente legal con un objetivo, que es impedir unas decisiones, obstaculizar unas decisiones que, en definitiva, que esto es lo importante, tienen como objetivo transformar el régimen constitucional del 78. Y, por tanto, hay un argumento de constitucionalidad. No, usted me está colando una aplicación de la Constitución y un cambio de régimen constitucional, me la está intentando colar por la puerta de atrás. Y ese es, digamos, mi premisa mayor para montar toda la dialéctica que naturalmente después se produce en torno a la cuestión concreta, ¿no? Sí, pues. Profesor o profesores, venga. Muy bien, pues. Por contestar a las referencias históricas y políticas, y específicamente además a las del profesor Varela, ahí está. Eso es el micrófono. Aunque se me oye bien, ¿verdad? Más o menos con mi micrófono también. Yo, la preocupación que comparto, incluso, en fin, es todavía peor, es de esta versión de la nueva ley de amnistía. Antes he tratado de diferenciar entre las amnistías, en este caso, que sirven para liquidar las consecuencias de las guerras civiles y las amnistías puramente de partido. No hace falta, en este caso, razonar demasiado para entender que la amnistía a la que nos enfrentamos ahora es claramente una amnistía de partido. Y no solamente, ¿no?, que ya es enormemente grave porque va a alimentar a la insurgencia, ¿no?, es que la va a legitimar incluso. Es decir, que a partir de ahora es perfectamente posible poner en marcha un nuevo procés, pero en este caso con las defensas del Estado,
pues ya no van a tener la misma legitimidad y en este caso tampoco la misma motivación para impedirlo. Esa es la situación incluso peor a la que nos aboca una amnistía de estas características. Pero hay algo peor, incluso. Es que esta amnistía no es tampoco verdaderamente inclusiva, porque no sé si han podido ver en el texto que mientras que se amnistían prácticamente todos los delitos de las personas que participaron en el proceso rupturista durante prácticamente una década entera, es curioso, sin embargo, en teoría la policía, la fuerza pública es incluida dentro del texto de la amnistía, en teoría. Las cosas como son, aquí esto, la policía misma no quiere ser incluida en el texto porque para ellos, yo lo entiendo perfectamente, es una vergüenza que les equiparen con los delincuentes. Y esta es una equiparación moral tremenda. Es verdad que son incluidos, pero no sé si han visto que en el apartado de exclusiones aparece uno que es que merece la pena leerlo porque dice que se excluirán los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral mínimo de gravedad. La mayoría abrumadora de los procesos que hay en marcha contra los agentes de policía actualmente tienen que ver con esto. Es decir, que prácticamente la amnistía ni siquiera va a beneficiar a la mayoría de los agentes, aunque insisto, los agentes lo que piden es que se archiven las causas directamente, que no se le incluya en la amnistía. Pero es que hay algo peor, no sé si lo han visto. Ni siquiera se incluye en esta amnistía preventivamente a los ministros de los anteriores gobiernos, a los altos cargos, a los jueces y a los fiscales, que ahora van a ser sometidos precisamente a acusaciones de lo que se llama, ¿no?, ese constructo ideológico que se llama lawfare, bueno, prevaricación, ¿no?, pero pseudo prevaricación en este caso, tampoco son incluidos. Por eso yo quería resaltar esto porque no es solamente que la amnistía vaya a legitimar un nuevo procés en este caso, es que va a destruir, ¿no?, deslegitimando las defensas de derecho, al dejar fuera a todos los servidores públicos, con lo cual es una versión realmente agravada de las amnistías que conocimos en los años 30. Por eso su consecuencia básica, fundamental, va a ser, lejos de reconciliarnos, pues agrandar otra vez la brecha, la polarización que ya estamos sufriendo, que venimos sufriendo desde hace un montón de años. Sí, yo no soy penalista y por tanto no le puedo contestar. No sé si hay alguno en la sala, se lo dirá. Yo sí que quiero incidir en lo que ha hablado de calmar la situación. Yo creo que el proceso como tal ha acabado. Ahora estamos en otra fase diferente, lo cual no significa que efectivamente lo que esto pueda suponer de legitimación y de desarmar al Estado de reacción pueda tener un efecto de futuro, sea aquí, sea también en Europa. Pero en este caso yo creo que la fase actual, yo creo que es una fase que va por lo que se llama un Estado plurinacional, que al final significa la desaparición del Estado y de la nación en Cataluña. Y ahora donde se está poniendo más el énfasis creo que son en las cuestiones de identidad, otra vez la lengua, la cuestión de financiación, y habrá que ver cómo acaba la cuestión de la consulta referéndum. Pero yo creo que en este momento sí que son conscientes de que, dada hasta ahora la reacción en Europa y dada que la sociedad catalana está dividida al respecto y que según las encuestas, incluso de los organismos oficiales de la Generalitat, el independentismo está cada vez más bajo, no hay la fuerza social suficiente como para llevar a cabo otra intentona de este tipo y por eso yo creo que los acuerdos van más por esa vía plurinacional. Lo que decía Pere Lluís Huguet, gran jurista y ahora, de hecho es mi diputado, yo soy elector de Tarragona y él es diputado por Tarragona, yo creo que en el ordenamiento español el artículo 9.3 tiene unos principios que impedirían reabrir estos casos. Estoy hablando de la seguridad jurídica y estoy hablando de la no retroactividad, la irretroactividad de los actos penales, de la ley penal. Otro tema. Yo creo que el derecho europeo lo que abre, o sea, la confianza en el derecho europeo ya es de por sí subrayable. Como las esperanzas están puestas sea en el Consejo Europeo como sobre todo en la Unión Europea. Desde este punto de vista yo creo que pues, seguramente algunos jueces se plantear cuestiones prejudiciales y entonces a partir de ahí ya es el derecho europeo
el que va a entrar en funcionamiento, y habrá que ver cómo los jueces europeos contestan este argumento que de la concordia, de la pacificación interna. Y ahí me parece que hay que argumentar muy bien, y hay que utilizar órganos consultivos del Consejo de Europa que pues expliquen, pongan blanco sobre negro qué ocurre con el llamado lawfare, qué es lo que se pretende desde todos estos puntos de vista. Y por último, respecto al Senado, yo diría que el Senado tiene un efecto retardatario, pero el Senado no tiene, en España, no es un contrapoder, no tiene el derecho de veto, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, los efectos, me parece a mí, son muy limitados. Que aboca a un conflicto entre poderes es evidente, y el conflicto entre poderes tiene que ser resuelto por el Tribunal Constitucional. Y yo ahí solamente quiero añadir que lo que pueda hacer, lo que le corresponde hacer al letrado mayor del Senado ha de obedecer a criterios técnicos. Por tanto, yo creo que hay que separar el juicio técnico que corresponde a los letrados del juicio político que pueda llevar a cabo la mesa. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, José María y Rafael. Yo creo que hemos dado una visión de cómo vemos la ley de amnistía, y muchas gracias a ustedes, y el que quiera pues puede acompañarnos a este aperitivo que nos invita la Fundación Universitaria Española. Muchas gracias.